Pedro Íñiguez nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 10 de enero de 1965. Desde niño mostró gusto y habilidad por la música. Cuando apenas tenía la edad de 12 años, tocaba ya los teclados en una agrupación de música versátil, La Nueva Generación, los cuales amenizaban eventos sociales. En 1980, cuando tenía 15 años, se integra al grupo Los Tucas, con el cual comienza a viajar a gran parte de la República Mexicana y Estados Unidos. Con Los Tucas me invitaron por allá fines del año 79, aquí en la ciudad de Guadalajara. Ellos estaban de gira y iba a salirse el tecladista. Y por medio de mi padre trabajaba en una agencia de carros y ellos fueron a comprar una camionetita para su equipo. Y fue por medio del comentario de mi papá de que yo tocaba teclados, fue como ellos me contactan y empiezo a ir a los ensayos. Y bueno, pues al primer ensayo me dieron el sí y me quedé ya a tocar con ellos. Mi edad en ese entonces tenía 14 años, iba a cumplir 15 años. Después de tocar 2 años con Los Tucas, es invitado por el grupo Los Freddys, quienes en esa época gozaban de gran fama y renombre, no solo en lo nacional. Con Los Freddys entré a finales del 81, por las giras que hacíamos con Los Tucas, alternábamos mucho con Los Freddys. Entonces, fueron muchas ocasiones. Para mí era el mejor grupo en ese entonces, el grupo más de más impacto en esa época. Y alternábamos muchas veces juntos. Para mí había sido como una ilusión el pertenecer a ellos. Y en algún momento ellos se fijaron la manera como yo trabajaba. En alguna ocasión me invitaron a regresarme con ellos en su autobús, porque estábamos muy cerca de la ciudad de Guadalajara. Y me vine en el autobús de ellos, de regreso, y fue cuando ahí surge la invitación. Y me dice Fernando Tapia, uno de los directores, ¿te gustaría pertenecer a Los Freddys como tecladista? Y inmediatamente pues yo di el sí, porque era una ilusión que yo ya venía teniendo por dentro de mí desde hacía ya tiempo. Y ahí fue cuando se dio la entrada con Los Freddys. Con su amor ir a las giras, para mí se abrió totalmente un mundo nuevo, porque yo nunca me imaginé. Con Los Tucas pues sí, firmábamos autógrafos y era algo muy bonito, pero llegar a Los Freddys era un mundo totalmente diferente. Entré como tecladista y segunda voz con Los Freddys. Su carrera artística la ha desarrollado principalmente con esta agrupación, donde duró 10 años. En una de sus giras, conoció a una chica con quien años después contraería matrimonio. Entre tantas giras que hacíamos, uno de los lugares que empezamos a visitar fue una ciudad que se llama San Luis Río Colorado, Sonora. Llegamos a tocar a esa ciudad y conocí a una muchacha que me cayó muy bien. Ella llegó ahí a tomarnos una fotografía y llegó a un autógrafo y nos tomamos un refresco. Pues desde el momento en que lo miré me gustó mucho y me animé y fui y le pedí un autógrafo, le pedí yo que bailara conmigo, pero me dijo que no lo dejaban bailar y nada más platicamos un rato, me invitó un refresco. Yo era muy aventado y le dije que se fuera conmigo y ella se fue conmigo, me la llevé para Tijuana y después de estar un día en la ciudad de Tijuana, y por la misma manera de pensar, de la inmadurez de un joven, pues le dije que no, que mejor se regresara para su casa. Y ella regresó para su casa de Tijuana y ya no la volví a ver hasta como 1 año y meses después, que fue cuando recibí la sorpresa de que ya teníamos un hijo. Volví a mi casa, pero nunca pensé que yo iba a quedar embarazada en aquella ocasión. Cuando él lo miró por primera vez, pues era el vivo retrato de él. Gracias al Señor que lo formó igualito a él.
Entonces, pues inmediatamente dijo, ¿sabes qué? Pues nos casamos. Le dije, pues luego, pues era lo que yo quería. Y bueno, en ese momento cuando me doy cuenta, cuando conozco yo a mi hijo, pues yo le pedí que nos casáramos. Y pusimos fecha de boda y nos casamos ahí en la ciudad de San Luis. Ya fui y hablé con mis papás y les dije que iba a pedir mi mano. Y pues para mí era lo máximo. En los periódicos de San Luis salió que una muchacha salucina se casaba con uno de los Freddys. No, yo estaba, pero soñando. Para mí era lo máximo que me podía haber pasado, haberme casado con un artista. Pero pues realmente no sabía a dónde me iba a meter. Cuando yo conozco a mi esposa, yo ya estaba convertido pues en un chavo totalmente diferente. Yo ya tomaba, ya tenía problemas. A lo largo de este tiempo, Pedro comenzó a hundirse en el alcoholismo. Sus vicios pronto comenzarían a menguar su carrera. Yo nunca me di cuenta cuando traspasé esa frontera de lo normal y lo anormal en el aspecto de la bebida. Yo nunca me di cuenta cuando ya yo era un alcohólico problemático. Cuando yo voy viendo que ya a medida de los días que pasaban y yo veía que él tomaba mucho. Entonces dije yo, no, él toma porque pues todos toman aquí en los grupos, pero nunca pensé que esto fuera algo grave. En ese trayecto del año de estar casada, compramos un departamento, entonces nos tuvimos que mudar de la casa de los Freddys a ese departamento que había comprado mi esposo. Que al poco tiempo tuvimos que salirnos porque nunca dio la primera mensualidad, nomás dimos el abono. Ahí fue cuando yo empecé a conocer realmente lo que era vivir con un artista. Pedro continuaba tocando con los Freddys. Sin embargo, su adicción al alcohol le impidió seguir con el grupo. Como yo quería dejar de tomar, porque yo sabía en el fondo de mi ser que yo estaba haciendo mal, porque hasta me sentía mal físicamente, me sentía mal moralmente, me sentía mal con mi esposa porque muchas veces la traté mal, la humillé, le decía cosas que no debía decirle y al final de cuentas me arrepentía. Y fue ahí donde empezó el sufrimiento para mí, que a pesar de que no me daba para comer, me maltrataba. O sea, él buscaba las palabras perfectas para ofenderme. Dijo, así es que agarra tus cosas y te me vas, me dijo. Le dije, es que no puede ser, le dije, tú estás tomado, le dije, ya que estés bueno y sano hablamos. Pues bueno y sano me lo volvió a decir. Pero yo no me daba cuenta que él ya había tenido contacto con las drogas. Yo ya tenía muchos problemas por mi manera de beber y nunca me di cuenta cuándo sucedió. Y luego vino el contacto con las drogas y fue mucho peor. Yo me enfermé de los nervios, tuve que ir a grupos de personas con adicciones y me ayudaron mucho. Ahí fue cuando yo empecé a conocer que había un ser supremo, porque ellos lo llaman un ser supremo, que te puede ayudar, que te puede dar paz, te levantan tu autoestima. Así en 1992 deja a los Freddys y viaja a Los Ángeles, California. Ahí se incorpora al grupo Los Terrícolas. Y yo renuncié a los Freddys. Nos vamos a la ciudad de Los Ángeles y entro a tocar con Los Terrícolas. Y pues no lo aguantaron mucho porque allá fue peor, porque si aquí no teníamos para comer, pues allá menos. Yo dormía y tomaba, dormía y tomaba, dormía y tomaba. No hacía otra cosa. En mi recámara, acostado con una botella de licor. Fue muy poco tiempo, fueron meses con Los Terrícolas. Me dicen los muecas que si podía yo entrar a suplir a su tecladista. Y pues fue el mismo problema. Tras esa breve temporada con estos grupos, en 1994 recibe otra invitación, pero ahora a unirse con los